presenta Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original. Presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estaremos entregando la enseñanza número 90. Estamos entonces entrando a una nueva etapa del estudio y estamos ahora analizando las 7 trompetas que encontramos en el capítulo 8, versículos 1 al 13. En la enseñanza anterior estuvimos dando una introducción y básicamente estuvimos hablando acerca de estos puntos. En la apertura del séptimo sello vimos que se da comienzo a una nueva serie de catástrofes y por consiguiente el séptimo sello no constituye el final de este drama, sino que trae consigo el gran día del castigo para que luego, después de que todos estos juicios que Dios tiene preparados se den, venga la parte final, que es el establecimiento del reino de Dios. Así que su apertura dará lugar a un nuevo septenario o periodos de 7 juicios consecutivos que consta de catástrofes que se producen al toque de cada una de estas 7 trompetas. La solemnidad del momento se pone de manifiesto al presentarnos a los habitantes celestes como atónitos, guardando silencio por espacio de media hora, como lo leíamos en el versículo 1, cuando se abre el séptimo sello y se da la apertura a las trompetas de este segundo septenario. Este silencio solemne, decíamos, que precede a la venida del gran día de la ira, es una especie de entreacto después del cual la escena pasa del cielo a la tierra, porque ahora los juicios vienen sobre los habitantes de la tierra. Así que el toque de las 7 trompetas anunciará una nueva serie de azotes que constituirán el preludio a la llegada del reino de Dios. Por supuesto que todavía falta mucho que explicar acerca de esto para que se dé esta venida del Señor, este reino. Las 7 trompetas hacen venir los castigos de Dios sobre todos los idólatras, en especial, que no cesaban de adorar a las imágenes. Pero por otra parte, las 4 primeras trompetas, como decíamos, también corresponden en una manera contextual y se parecen mucho a las 4 primeras copas de ira que encontramos en el capítulo 16 entre los versículos 2 al 9. Continuamos entonces y teniendo ya esto de por medio, vamos a leer los versículos 2 al 5 de este capítulo 8. Dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Juan ve los 7 ángeles que están delante de Dios, a los que fueron entregadas estas 7 trompetas, y estos ángeles deben ser figuras ya conocidas. Vamos a ver que probablemente sean los ángeles que la tradición judía conocía como los ángeles de la faz o ángeles de la presencia, es decir, los 7 arcángeles de que nos hablan tanto Tobías allá en el capítulo 12 versículo 15 como Daniel en el capítulo 10 versículo 13 y capítulo 12 versículo 1. Lucas también nos habla un poco de esto allá en el capítulo 1 y versículo 19. Y el libro de Enoch también en el capítulo 20 versículos 2 al 8 nos habla un poco de esto. Según Enoch, estos son Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Saraquiel, Gabriel, Remiel. Así que estos están delante de Dios para significar que es Él quien los envía a poner por obra sus juicios
sobre la tierra. Ellos han de dar las señales para que los ministros de la justicia divina cumplan los mandatos que ya habían recibido. Las trompetas que les fueron entregadas constituían una imagen escatológica que es tradicional. Por medio de ellas se da la señal de los juicios divinos, sobre todo la del último juicio, que eso es lo que nos habla Isaías, y con esto lo podemos comparar allá en el capítulo 27, versículo 13, y también el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 1. Mateo también nos describe lo que Jesucristo enseñó en el capítulo 24 y versículo 31, y Pablo también nos habla de esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 52. Yo voy a pedirles que ustedes lean estos versículos para que capten mejor la idea de todo lo que se está hablando, se está diciendo en relación con estos ángeles y este último juicio que ha de venir. Ellas anuncian la destrucción del mundo pagano, pero son al mismo tiempo anuncio de alegría y liberación para los elegidos, para los que son fieles, para los que han recibido de parte de Dios el sello, el cual les hará libres de todas esas acechanzas que van a destruir a tanta gente. Pero antes de que los 7 ángeles comiencen a hacer su oficio, llega otro ángel con un incensario, o más propiamente con una paleta que servía para transportar las brasas del altar a los holocaustos sobre el altar de los perfumes o del incienso. El ángel se acerca al altar de los holocaustos bajo el cual estaban los mártires, y eso lo podemos leer allá en el capítulo 6, versículo 9, que ya estuvimos mencionando en enseñanzas anteriores. Y recibe muchos perfumes o incienso que simbolizan las oraciones de los santos, los cuales ha de ofrecer sobre el altar de oro. Lea el versículo 3. El autor sagrado concibe el templo celeste exactamente como el templo de Jerusalén. En él hay un altar de los holocaustos, un altar de los perfumes o incienso y un santo de los santos. Vamos a comparar esto también con Apocalipsis 11, versículo 19, capítulo 14, versículo 17, capítulo 15, versículos 5 al 8 y capítulo 16, versículo 17. Las oraciones de los fieles llegan hasta Dios por mediación de los ángeles. Y puede comparar eso con lo que escribió el profeta Tobías en el capítulo 12, versículos 12 al 15. En este pasaje se afirma la doctrina de la intercesión de los ángeles a favor de los hombres. Pero hay algo que vamos a resaltar, les voy a pedir que no olvide esto, porque vamos a hacer algunas aclaratorias. De esto han tomado, especialmente la Iglesia Católica, para levantar esta doctrina que habla acerca de la intercesión de los ángeles, como también de los muertos. Pero más adelante, en el transcurso de estos estudios, vamos a encontrar que esto es totalmente errado. Pero vamos a llegar hasta allá para explicarles esto. Juan en el Apocalipsis insiste en presentar al ángel como intercesor de los santos al lado del Señor. En esto se conforma a la tradición bíblica y judía, que presenta frecuentemente a los ángeles como intercesores de los hombres, especialmente en los últimos libros del Antiguo Testamento. Y yo les invito a que lean allá en Zacarías, en el capítulo 1, el versículo 2. Este lo voy a leer. Dice: respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? El ángel que había visto Juan coloca los perfumes o el incienso sobre las brasas del altar, y entonces se vio una columna de humo que subía juntamente con las oraciones de los santos de la mano del ángel a la presencia de Dios, como leemos en el versículo 4. Y de la mano del ángel, dice, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que las oraciones simbolizadas por el incienso, y podemos compararlo con lo que leemos allá en Apocalipsis 5:8,
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bien, piden justicia contra los perseguidores y en efecto Dios escucha las oraciones de los santos, pues pronto vamos a contemplar su realización, o sea, el lanzamiento de estos juicios. Dios va a intervenir en favor de sus santos y el ángel, cumplida su ofrenda, vuelve al altar de los holocaustos y llena la paleta de brasas que arroja sobre la tierra, como lo leemos en el versículo 5. Que dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Este acto viene a ser como un presagio de los castigos que Dios va a enviar sobre el Imperio Romano y sobre todas las naciones paganas. Una escena parecida la encontramos también allá en Ezequiel, en el capítulo 10 y versículo 2, que dice: un ángel coge fuego del carro de los querubines y lo arroja sobre la ciudad de Jerusalén para significar la destrucción de la ciudad por parte de los babilonios. Hay muchas cosas aquí muy interesantes, pero vamos a ir poco a poco desarrollándolas. Así que Dios les bendiga y continuaremos en la próxima enseñanza. Esta serie continuará.